Bienvenidos a esta nueva edición de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 21 del libro de Deuteronomio. En las noticias, a través de la televisión, la radio, los periódicos, encontramos noticias como estas. Cuerpos que son encontrados sin vida por doquier. Y la normativa siempre es la misma. No se sabe ni las razones ni quién lo mató. Sabes que en el capítulo de hoy se presenta un caso similar, pero se da también los lineamientos que se deben seguir para encontrar al culpable. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Notemos lo que registra los versículos 1 y 2. Si en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión hayas algún muerto tendido en el campo y no sabes quién lo hirió, tus ancianos y tus jefes saldrán a medir la distancia desde el cadáver hasta los pueblos alrededor. ¿Quién lo mató? Es la pregunta frecuente. En esta ocasión se hace la misma pregunta, ya que si se encuentra un cadáver, pero no hay ningún culpable, este debe ser encontrado. Los lineamientos los encontramos de los versos 3 al versículo 9. Se dice que los sacerdotes, después de medir la distancia desde donde esté el cadáver hasta el pueblo más cercano, buscarían un lugar donde el arado no ha sido pasado, es decir, una tierra donde no se ha sembrado. En ese lugar, ellos llevarían una cordera. En ese momento la degollarían y sobre la sangre los sacerdotes y ancianos de ese pueblo vendrían a este terreno y jurarían frente a este sacrificio, colocando sus manos, que ellos no saben nada acerca de ese cuerpo sin vida. De esta forma, ellos quedaban libres de la culpa. Sin embargo, quizá te estás preguntando igual que yo. Entonces, ¿quién lo mató? Yo tampoco lo sé. Este ritual simplemente era para librar de la culpa al pueblo más cercano. Sin embargo, hay algún culpable que anda por allí suelto. Puede ser que muchas personas hoy en día cometan fechorías y anden libres porque la justicia de esta tierra no los alcanzó. Pero déjame decirte que la justicia del cielo en algún momento pasará factura. Esa persona puede andar libre por donde sea, pero hay algo que no lo dejará tranquilo, y es la culpa. ¿Sabes? La culpa es terrible. La culpa es algo que nosotros debemos desechar de nuestras vidas. La culpa es algo que está llevando a la muerte a muchas personas, porque les agobia tanto que no pueden vivir con ella, porque es muy pesada. Entonces, ¿cómo nos liberamos de la culpa? Déjame decirte que no existe otra manera en que tú confieses tu pecado, te arrepientas de corazón y te apartes de él. Este asesino, el cual no sabemos quién es, pero anda suelto, únicamente debe presentarse ante el Señor, declarar su pecado, pedirle perdón, arrepentirse, y si tiene que enmendar algún error con la justicia, pues debe hacerlo. Es la única forma como puede quitarse el terrible peso de la culpa. ¿Por qué te sientes culpable en este momento? Posiblemente tú no eres alguien que mató a una persona, pero sí has cometido un pecado que nadie sabe, un pecado que te agobia, un pecado que te consume. Por las noches piensas en lo que hiciste y sientes culpa en tu corazón. Ya sabes lo que tienes que hacer. Corre hasta los brazos de Jesús para que Él te dé el pronto auxilio, el oportuno socorro y sobre todo te pueda dar el perdón. Pero recuerda, arrepiéntete de todo corazón, abandona tu pecado para que de esa manera puedas vivir en paz. Hay un segmento en este capítulo que vale la pena mencionar. Lo encontramos en los versículos 18 al 21. Si alguno llega a tener un hijo obstinado y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y que aún después de castigarlo no obedece, entonces su padre y su madre lo llevarán a los ancianos de la ciudad, a la puerta de su localidad,
Y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es obstinado y rebelde, no obedece a nuestra voz, es comilón y borracho. Entonces los hombres de la ciudad apedrearán hasta que muera a ese joven. Así quitarás el mal de en medio, y todo Israel oirá y temerá. ¿Qué mandamiento estaba violando este hijo rebelde? El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y todo aquel que violentaba este mandamiento, según el verso 21, debía morir apedreado. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Tienes algún hijo en tu casa con estas características? Sé en quién estás pensando. Posiblemente se vino un nombre a tu mente. ¿Qué hacer con ese hijo? Menos mal que no vivimos en los tiempos bíblicos, porque tendrías que llevarlo a la plaza del pueblo y allí morir a pedradas. Pero ¿sabes qué? Lo maravilloso es que hoy tú no tienes que hacer esto. Y aquí hay algo importante que debemos mencionar. Dice el libro de Colosenses capítulo 2, verso 14, que Jesús en la cruz del Calvario clavó el acta de los decretos que era contraria a nosotros. La palabra acta de los decretos es la palabra jeirografón. Es decir, es ese documento que acreditaba o encerraba en sí el pago por el pecado o por violentar la ley. En este caso, el jeirografón para un hijo era morir a pedradas. Jesús dijo: ya nadie tiene que permitir que sus hijos mueran apedrados. Pero sí, el principio del mandamiento, del quinto mandamiento, sigue vigente hasta nuestros días. Es por eso que Jesús dijo: no penséis que he venido a abolir a los profetas, a la ley y a los profetas, sino que he venido para cumplirlo. Si tú tienes hoy un hijo obstinado y rebelde, ¿qué tienes que hacer? Ponlo en las manos de Dios. Ora por él, instrúyalo. Léele la Biblia constantemente, que la palabra de Dios penetre en su corazón de tal manera que cambie su corazón. No tienes que llevarlo a ningún lugar para que muera, siendo apedreado por los ancianos de ese lugar, porque por eso Cristo ya pagó. Sin embargo, ese hijo todavía debe honrar a su padre y a su madre. Aquí concluimos entonces que los principios de los mandamientos de Dios siguen vigentes para nuestros días. No así la consecuencia que debían pagar por desobedecer alguno de estos mandamientos. Para finalizar, me gustaría hacer referencia a esa maravillosa gracia que Jesús tiene para cada uno de nosotros. En la cruz del Calvario, el Señor derramó su sangre y en ese lugar Él nos justifica ante el Padre. Y aunque seamos culpables, nos declara inocentes. Ahora, es importante que tú y yo hoy seamos obedientes a su palabra, a sus mandatos, que seamos obedientes a lo que Él ha establecido a través de su ley. Si bien es cierto, hoy no hay consecuencias inmediatas por violentar un mandamiento, déjame decirte que habrán consecuencias en un futuro, porque todo aquel que quebranta la ley se convierte prácticamente en un enemigo de Dios y le da la espalda de manera voluntaria. Así que hoy la obediencia a los mandamientos es necesaria, no para salvación, pero sí porque ya eres salvo. ¿Acaso no es eso lo que debemos hacer aquellos que nos consideramos hijos de Dios? Obedecer las palabras de nuestro Padre Celestial. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿no te parece? ¿Qué tal si hoy le elevamos una oración a Él de gratitud por todo lo que ha hecho, hace y seguirá haciendo por cada uno de nosotros? Padre nuestro que estás en los cielos, posiblemente algún padre en esta hora se ha identificado con esta experiencia. Quizá habrá algún hijo obstinado y rebelde en casa. Queremos ponerte en tus manos de amor a ese niño, para que tú lo transformes, lo conviertas, que tu Espíritu Santo haga la obra que sabe hacer, para que haya una transformación genuina desde el interior hasta el exterior. Bendice nuestras familias. Y gracias porque hoy
nos has dado la oportunidad de poder descubrir una vez más cuán importante es la obediencia a tus mandamientos. No para salvación, sino porque ya somos salvos, en respuesta al amor maravilloso que tú ya nos has otorgado. Bendícenos en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.